Muy buenas a todos los seguidores de Fraudetismo. Tenemos las Adidas Supernova en su segunda versión para analizar. La segunda versión de la Supernova moderna, se podría decir, ya que la Supernova es una línea que, si no recuerdo mal, lleva desde los años 90. Yo creo que la primera Supernova que probé fue en el año 2000. Y en esta nueva generación, la Supernova representa una zapatilla de gama media. Sí que es cierto que antiguamente los más veteranos recordarán que la Supernova era zapatilla de gama alta, zapatilla de tope de gama incluso. Pero ahora estamos hablando de una zapatilla de gama media con un PVP de 110 euros y que es una zapatilla sobre todo multiactividad. Es una zapatilla que es la puerta de entrada al catálogo de running de Adidas. Es una zapatilla para gente que corre ocasionalmente, para gente que está empezando, gente que corre en cinta, hace actividades gimnasio, clases colectivas o simplemente le gusta salir a caminar. Esta es una muy buena opción porque, aunque ya nos gustó la versión anterior porque era muy confortable, sí que había cosas que te echaban un poquito para atrás. La amortiguación delantera era muy mala y luego el peso era bastante alto. Se han solucionado algunas de esas cosas en esta segunda versión y claramente veis que uno de los principales cambios está enfocado en la cantidad de boost, que es 4 milímetros más de perfil de boost en la parte trasera, lo que la hace una zapatilla mucho más amortiguada en la parte trasera. Es muy agradable, tiene un recorrido medio, un tacto relativamente blando, de tacto medio blando diría yo, 45 grados de dureza, lo típico del bus. Y tiene unos perfiles de 32 milímetros en la parte trasera, 23 en la parte delantera, drop de 9 milímetros, drop inusual, es un drop 1 milímetro más bajito que la versión anterior, pero se sigue percibiendo como una zapatilla más cercana a un drop de 10 milímetros que a un drop de 8 milímetros. Es una zapatilla totalmente enfocada para gente que aterriza de talón, de ahí la gran burbuja de boost. Y como digo, una zapatilla perfecta para gente que empieza o gente multiactividad. En cuanto a materiales, como digo, poliuretano termoplástico expandido en bolitas, que no es más que otra cosa que el Infinergy o Boost. Se tienen los dos nombres dependiendo del ámbito donde se trate sobre este material. La empresa alemana BASF lo denomina Infinergy y se utiliza en otras variantes, en otras marcas como Saucony o Puma lo han utilizado, y Adidas lo denomina Boost. En la parte superior del Boost, en la parte trasera de la zapatilla, en la parte media y en la parte delantera tenemos Bounce, que es una variante de una EVA muy utilizada en baloncesto. A mí me ha dado muy buenos resultados en ese deporte, pero que contrasta mucho con las características del Boost. El Boost son 45 grados de dureza, muy blandito, muy elástico, muy agradable, y el Bounce es bastante firme, no tiene mucho recorrido. La amortiguación delantera sigue siendo un poco pobre. Sí que es cierto que ha mejorado un poco, pero sigue siendo un poco pobre. Se le ha dado un corte ahí para amortiguar un poco y luego las geometrías de la suela ayudan también a amortiguar en la parte delantera, pero sigue siendo una zapatilla con un tacto relativamente firme en esa parte de la zapatilla. 60 grados de dureza, 45 grados de dureza. Aunque veáis el bounce en la parte superior del talón, el pie reposa sobre la plantilla y la plantilla reposa sobre el bus. Este bounce que veis lo único que hace es de topes laterales para el calcáneo. Así que vais a percibir el boost 100%. Como digo, es una zapatilla que ha mejorado mucho de amortiguación en la parte trasera. Una de las grandes cosas que se le han mejorado a la Supernova 2 es el peso. Como digo, la versión anterior, en 2020, la Supernova 1 nos pesó 335 gramos en talla 10 americana. Y esta Supernova 2 pesa 293, son 40 gramos, más de 40 gramos de recorte lo que le ha metido Adidas al peso de la Supernova, y se agradece mucho. Ahora estamos hablando de que en talla 9 americano es una zapatilla de 275 gramos. ¿Eso qué conseguimos con eso? ¿O qué importancia tiene? Y aunque estamos hablando de que es una zapatilla para gente que
multiactividad, caminar, empieza a correr, que no debería preocuparse del peso de la zapatilla casi en absoluto. Pero sí que es cierto que es una zapatilla que ahora es alguien más veterano que quiere una zapatilla barata para rotación, para completar una rotación o para no desgastar otras zapatillas más caras, le da una polivalencia mucho más alta. Le da una polivalencia, esta es una zapatilla que con su peso ahora mismo se puede utilizar para farlex, se puede utilizar para algunos días de calidad a 4,10 el kilómetro, y la zapatilla responde bastante bien porque es muy estable y tiene una capacidad de respuesta bastante grande. La versión anterior lo tenía también, incluso en mayor medida. Lo que pasa es que esos 335 gramos pues al final te hacían un poco de lastre en el pie. Otra de los grandes cambios que ha recibido esta Supernova 2 está en la suela, una suela totalmente diferente. No tiene un caucho clásico como la versión anterior, no tiene caucho continental, lo que tiene es un caucho reforzado con poliuretano termoplástico inyectado. Sí que es cierto que las geometrías son muy similares. Se ha quitado la pieza que veíamos en la versión anterior, toda esta zona que veis aquí con una especie de forma de infinito estaba cubierta con caucho, pero es una zona que da igual cubrirla con caucho, es una tontería porque no es una zona que se vaya a desgastar mucho y es una zona a la que le metes peso sin necesidad. Los recortes de peso que ha logrado esta Supernova se deben a cosas como esa. Y luego tiene una geometría muy interesante en la suela, que me ha recordado mucho una tecnología que Adidas utilizó en los 90, el Fit You Wear. Y es que, no sé si lo vais a poder apreciar, la zapatilla tiene unas geometrías por aquí, está hundida, esta zona de aquí sobresale más que la zona interna, y luego en esta zona está más hundida que en los laterales. Lo que tenemos es una especie de punto de apoyo aquí, punto de apoyo aquí, punto de apoyo aquí y un gran talón. Y como digo, eso me ha recordado con ciertas... siendo un poco moderado en cuanto al running, a la tecnología Fit You Wear que veis aquí de los años 90. Esta es una zapatilla de los años 90 y tiene un gran talón, un apoyo en medio pie en el lateral, un gran apoyo bajo el primer y el segundo metatarso y un apoyo lateral en el exterior del pie. Es algo más o menos parecido a lo que se ha utilizado en esta Adidas Supernova 2. Lo cierto es que el caucho que vemos, tanto el cristalizado de color verde como el de color negro, tiene misma dureza, 74 grados de dureza, lo cual está por encima de la media en cuanto a durabilidad, pero nos ha sorprendido para bien lo bien que está agarrando en casi todos los terrenos. En asfalto funciona muy bien, incluso en mojado, donde no daba un duro por este material, se ha defendido. Sí que es cierto que es un terreno complicado y no agarra ni mucho menos como el caucho continental, pero se ha defendido bastante bien. Diría que en la media un poquito mejor que la media. Y luego no vemos muchos desgastes. Esta zapatilla tiene casi 70 kilómetros y apenas vemos desgaste por ningún lado. Ha funcionado bien en tierra, ha funcionado bien en asfalto. Como digo, en mojado se ha defendido. Y eso que ha pisado mucho asfalto mojado. Así que una gran mejora respecto a la versión anterior. Es una zapatilla que aunque vale 110 euros, que se puede encontrar, incluso la he visto por casi 60 euros, es una zapatilla que va a durarnos bastante. Sí que es cierto que no tiene un caucho muy grueso, la parte trasera un poquito más, pero tampoco vemos mucho desgaste, así que vamos a ver cómo evoluciona. En el caso de que se desgaste, yo creo que va a ser más por la falta de perfil que por el material en sí, porque el material está resistiendo bien al desgaste, es un material bastante rígido, como he dicho. Y luego hablando un poquito de el upper, la verdad es que es una zapatilla que ajusta bastante bien. Es una zapatilla con un upper relativamente moderno, Engineered Mesh, doble capa, muchos agujeros para la ventilación, los típicos refuerzos de las tres bandas. Y luego
una de las cosas que no nos ha gustado es que, a diferencia de la versión anterior, la lengüeta no va unida en los laterales. En la versión anterior la lengüeta era espectacular, era fina, era ergonómica, te envolvía el pie. Y en esta versión, con la obsesión de hacerla más amortiguada, más confortable, que lo es, más confortable, mucho más confortable, han metido una plantilla un poquito gruesa, no va sujeta en los laterales y, como ya nos pasó en la Solar Glide, como veis, tiende a enroscarse en los bordes. Y eso es bastante molesto, porque te lleva más tiempo calzártela y ajustártela bien, y luego es posible que con el paso de los kilómetros se te pueda enroscar y puedas notar cómo en estas zonas, en la plantilla, tiene sobrepresión. No es que vaya a ser un problema grandísimo, pero no es un punto a favor en absoluto, no es agradable y reduce el confort percibido, que le reduce bastante. Otra de las cosas que han cambiado mucho: recubrimiento interno bastante lujoso para ser una zapatilla de ese rango de precio, bastante lujoso, con unos acolchados más que decentes. Como veis, tiene un protector del Aquiles, es un poco rígido pero está acolchado, y luego le han metido un gran refuerzo para el contrafuerte, para que sujete bien el talón. Refuerzo que se nos está despegando un poquito, ¿veis? Se nos está despegando un poquito, pero bueno, cosas que en una zapatilla de 110 euros se toleran. En cuanto a la plantilla, tenemos una plantilla bastante simplona, lógicamente. Es una zapatilla con una plantilla de EVA. Sí que es cierto que es un poco gruesa, son 6 milímetros en la parte delantera, 18 gramos de peso, bastante ligerita y 45 grados de dureza. Así que es todo lo buena plantilla que puedes meterle a una zapatilla de ese segmento. El footbed, bueno, es barato, pero bueno, tampoco es una pieza muy importante. Como digo, es una zapatilla resultona, mucho mejor que la versión anterior. Es una zapatilla ideal para empezar, es una zapatilla ideal para gente multiactividad, es una zapatilla muy cómoda para caminar, pero tiene, para mi gusto, un gran fallo, que es la amortiguación delantera. Podría ser mejor. Esperemos que la Supernova 2 Plus, a la que le suelen meter 10 euros de más, pero que en esta zona vaya, en teoría llevaría bus, como pasó en la versión anterior, que había la Supernova y la Supernova Plus, y esperemos que la Supernova 2 tenga esa versión, porque eso solucionaría quizá el gran problema que tiene esta zapatilla, que es la amortiguación delantera. Pero si no vas a correr más de 20 o 30 kilómetros a la semana, haces tiradas de menos de 7 kilómetros, corres en cinta, te gustan las actividades colectivas en clases, etcétera, etcétera, quizá esta zapatilla te funcione incluso mejor que la que lleve bus en la parte delantera, porque en las clases colectivas los apoyos se hacen mucho mejor con esta zapatilla que con una que lleve bus en la parte delantera. Y nada más, tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.